Fuego Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, los saludo con mucho gusto. Esto es A Fondo desde Hermosillo para todo el estado a través del 151 Mega Canal. Bienvenidos y les recuerdo que también estamos en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Hoy le presentamos todo sobre el exministro ahora Eduardo Medina Mora, que ha presentado su renuncia. ¿Frente a qué estamos? Con el ministro que pues está prácticamente sembrando a la clase política nacional por lo que pudiera venirse. Y esto fue lo que nos comentó Jorge Carrasco de Proceso hoy en Proyecto Puente. Adelante. Estamos ante un hecho inédito. No habíamos tenido, por lo menos desde el último cuarto de siglo, cuando se reformó el Poder Judicial, una renuncia de este tipo. Había sido la sustitución de ministros había sido un proceso como está previsto en la Constitución, y no se había visto que un ministro adelantara con tanto tiempo su salida. Y en efecto, en su carta de renuncia, pues él no da ningún motivo. Hoy ya confirmamos lo que desde ayer por la tarde era propiamente especulativo. Hoy se confirma que en efecto hay una investigación en su contra por lavado de dinero. El debate ahora es si fue la manera en que debía salirse o no. En fin, ya no sabemos los distintos escenarios que podrían venir en relación con el ministro, ahora renunciado, pero pues sí es un hecho sin duda que no teníamos en la historia reciente de México. Hay una investigación en contra, dices, por lavado de dinero. Así es. Uh-huh. Así es, eso es la Fiscalía General de la República tiene la investigación. Por parte de la Fiscalía, es que son las supuestas transferencias de Gran Bretaña y de Estados Unidos hacia sus cuentas. Esos son los recursos, en efecto, que se están investigando como una persona políticamente expuesta, como se le llaman en las advertencias internacionales de lavado de dinero. Pues él realizó movimientos que en efecto sí son ahora el motivo de la investigación. Uh-huh. ¿Por cuánto dinero, Jorge? ¿No sabemos? En su momento se dijo que eran 102 millones de pesos de movimientos realizados en años recientes. Uh-huh. Uy, yo creo que esto pues apenas va empezando porque imagínate el hilo conductor, ¿no? De lo que sería todo esto. Sí, en efecto, hubo transferencias de dinero importantes entre 2012 y 2016, entre Gran Bretaña, donde fue embajador, entre Estados Unidos, también donde fue embajador, y México, utilizando la empresa familiar, ¿no? Una empresa, por cierto, contratista del gobierno federal en los gobiernos de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Uh-huh. ¿Y quién es más Eduardo Medina Mora, su perfil, por ejemplo? O como decía, es cercano, ¿verdad? Al peñanetismo, bueno, o al priismo, más bien, podríamos decirlo. O a lo que sardónicamente se conocía como el PIAN, porque él fue un alto funcionario del gobierno de Felipe Calderón, más bien desde Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pasó esos 3 sexenios ocupando cargos de primer nivel y con una característica en que en todos fue improvisado. Él llegó del sector privado, invitado por Vicente Fox, y le pone a cargo del nada menos que del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN. Es verdad, no recuerdo. Y del CISEN pasa al final del sexenio de Fox como secretario de Seguridad Pública. Como secretario de Seguridad Pública pasa ya en el gobierno de Felipe Calderón como Procurador General de la República, y de ahí lo mandan a Gran Bretaña como embajador. O sea, otro cargo. Si vemos, en cada uno de sus cargos, de los altísimos cargos que ocupó, nunca tenía experiencia previa.
ni como jefe de seguridad, ni como jefe de inteligencia, jefe del aparato de inteligencia del país, ni como procurador de justicia, ni como secretario de seguridad tenía experiencia, ni como procurador general de la República, ni como embajador, y en todos esos cargos iba hacia arriba, hasta que de plano lo hacen ministro de la Suprema Corte de Justicia, donde evidentemente tampoco tenía ninguna experiencia. Tienes toda la razón, es cierto, ninguno ha tenido experiencia, ¿no? No, Pero ha encajado. Es decir, bueno, por los compromisos o cómo se sube en el sistema y el último había sido ya como ministro. ¿Y recuerdas fue no. también quien votó en contra de que el presidente Peña Nieto, el expresidente, fuera investigado, pero no recuerdo en qué caso? Eh, Esto tiene que ver en una resolución, una resolución que adoptó su ponencia en apenas poco antes de que terminara el gobierno de Peña Nieto. Ya era presidente electo Andrés Manuel López Obrador y en medio o como parte de las investigaciones en torno al financiamiento ilegal por parte del PRI en Chihuahua, la Consejería Jurídica de la Presidencia solicitó Exacto. a la Suprema Corte, interpuso un recurso ante la Suprema Corte para que el presidente de la República en ese momento, Enrique Peña Nieto, no fuera investigado, no formara parte de esas investigaciones. Y el ministro aprobó, le dio la razón a la Consejería Jurídica de la Presidencia, de manera que excluyó desde el más alto tribunal a Peña Nieto de esas investigaciones, como lo hizo momentos antes de presentar su renuncia en el caso del gobernador de Nuevo León. Ujú. Exacto. ¿Y ahorita en qué posición queda todo esto? El presidente se presenta la renuncia ante dónde? Porque el presidente tiene que mandar una terna, ¿no? Por ejemplo. Primero, el ministro presenta su renuncia al presidente, el presidente la acepta y el Senado tiene que aprobarla, tiene que dar el visto bueno, ¿no? Lo que por las manera en que está conformado el Senado, pues por supuesto se da por descontado que se apruebe la renuncia. Ya ha renunciado formalmente. Lo que debe hacer el presidente es proponer en efecto una terna al Senado y el Senado pronunciarse, decidir por uno de ellos. Ujú. Que sería... Para ocupar, siempre ha ocurrido que los ministros que llegan en reemplazo, ha sido en varias ocasiones por fallecimiento de ministros, quienes llegan en su reemplazo no llegan a cubrir el periodo faltante, sino que llegan a cubrir un periodo propio de 15 años. 15 años. Uh-huh. Y sí, y a él le faltaban ¿cuánto, por ejemplo? 11, ¿no? ¿Cuánto? 10 años. 10 años le faltaban Uh-huh. para irse, es decir, Sí. es la verdad habla mucho, ¿no? De lo que pueda estar pasando detrás efecto. En efecto, el presidente también confirma hoy en la mañana, en su mañanera no dio más elementos, pero también dio a entender que estaba vinculado con la investigación que se le sigue. Jorge Carrasco, Uh-huh. de Proceso, ¿algo más que no te haya preguntado, que quieres agregar? Pues solamente subrayar que sí estamos ante un hecho muy importante, sin precedentes, pero que en el fondo lo que representa también es la oportunidad que tiene el presidente de la República de conformar una corte más cercana a él. Y eso me parece que la opinión pública mexicana debe de estar pues muy atenta en la medida en que el equilibrio de poderes es fundamental para cualquier democracia. Y si una corte, el máximo tribunal del país, es sujeto de la voluntad presidencial, yo creo que volveríamos a etapas que creíamos superadas. Entonces, digo, esto ya es altamente especulativo de mi parte, pero sí creo que esa conformación vamos a avanzar hacia una corte mucho más cercana al presidente.
Sí, bueno, por eso hay que estar muy al pendiente de quién llegaría, ¿no? O qué perfil, por ejemplo, para que haya ese equilibrio de poderes. Muchas gracias, Jorge, te De agradezco nada. mucho. Al contrario, buen día. Jorge Carrasco de la revista Proceso. Salvador García Soto escribe en el Universal sobre esta renuncia cuando le quedaban 11 años más de un periodo de 15 años para el que fue electo en el Senado. Recuerda, usted fue el procurador que investigó el caso de la guardería ABC. El escrito de renuncia del ministro, de acuerdo al artículo 99 de la ley orgánica, tendrá que ser aceptado por el presidente y luego enviado al Senado. La carta de renuncia de Medina Mora, que fue presentada al ministro presidente Arturo Saldívar, representa un hecho inédito en la etapa contemporánea de la Corte y, aunque no aduce razones específicas para explicar su decisión, han trascendido dos razones de fondo en esta renuncia. Un tema médico familiar, luego de la muerte de su esposa hace unos meses. Otra son las investigaciones que autoridades nacionales y extranjeras han hecho en cuanto a sus recursos, dice por acá, financieros y a transferencias millonarias realizadas en bancos de varios países, de los cuales en esta columna le dimos cuenta exactamente el 5 de junio pasado. Se hizo un escandalazo en su momento por parte de esta información que reveló el mismo Salvador García Soto sobre las investigaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, a pesar de su supuesta buena relación con las autoridades británicas y estadounidenses, luego de que el ministro fuera embajador de México en ambos países. Fuentes de la Fiscalía General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda confirman que los dos gobiernos han seguido enviando información financiera sobre las cuentas del funcionario judicial a las autoridades mexicanas. Las fuentes consultadas, que pidieron el anonimato, aseguran que la estrecha relación para combatir la corrupción que existe entre la Fiscalía General, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Consejo de la Judicatura Federal y los órganos de inteligencia extranjera ha permitido documentar y fortalecer el expediente judicial sobre los manejos financieros del ministro. Pero tampoco ayudó mucho a Medina Mora haber operado a favor de su amigo y socio, el publicista y ex vicepresidente de Televisa, Alejandro Quintero, quien desde el 2006 y hasta la pasada elección presidencial del 2018 se le ubica como el operador de las campañas negras enderezadas en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez que la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las cuentas de Alejandro Quintero, el aún ministro operó ante jueces federales para que ordenaran el desbloqueo de algunas de las cuentas de su amigo. También ayudan con ese tema a Quintero el exdirector del CISEN en el pasado, Alberto Basbás, y el exconsejero electoral del IFE, Arturo Sánchez Gutiérrez, para desbloquear sus cuentas, de las que había incluso pedimentos del FBI y de la DEA. El equipo de Quintero Medina exhibieron en el juzgado los nombres de los agentes encubiertos norteamericanos involucrados en la investigación, algo que nunca les perdonaron en las respectivas agencias de Estados Unidos. Por eso fue que comenzó a llegar a México y al gobierno federal la información de las cuentas bancarias de Estados Unidos y la Gran Bretaña, de las que el funcionario judicial nunca pudo dar explicaciones claras ni convincentes. El problema, dice Salvador García Soto, es que las autoridades financieras también les llegó información de las empresas a las autoridades que le transferían recursos a sus cuentas, ubicadas en paraísos fiscales de Centroamérica, y la suma de los montos de esas transferencias de esas empresas nunca cuadraron con los recursos reportados en sus declaraciones patrimoniales. El ministro también dejó de ser cuidadoso en sus operaciones desde la Corte y la presunción de varios negocios no solo detonaron investigaciones internas, sino que lo confrontaron y enemistaron con otros ministros. Un ejemplo de esto fue haber subido un engrose de la segunda sala de la Corte para descongelar cuentas bancarias antes de que fuera firmado y saltándose varias tesis previas en el seminario judicial. Esta publicación irregular que hizo el 31 de mayo permitió, con el par de días que estuvo vigente la disposición, su cercano amigo, el abogado Juan Collado, el abogado de las estrellas, el abogado de los priistas, de Carlos Salinas, de Carlos Romero de Champs, pudiera casualmente mover 10 millones de euros en sus cuentas. Un mes después de aquella operación que le facilitara el ministro Medina Mora,
Collado sería arrestado por la Fiscalía General de la República y encarcelado por acusaciones de lavado de dinero en la Caja Libertad. Así fue como la polémica historia, del exdirector del CISEN, exsecretario de Seguridad Pública y exprocurador de la República, quedó expuesta junto con sus cuentas, empresas y transferencias financieras catalogadas como sospechosas por otros gobiernos. El ministro prefirió hacer negocio que procurar justicia, lo que en otras circunstancias hubiera sido muy loable, pero no desde la posición que ocupaba en el tribunal más alto del país. Su situación se volvió insostenible cuando los órganos de inteligencia extranjeros, sus antiguos aliados, decidieron enviar a México, enviar información al sentirse traicionados por él. Por todo ello, y para evitar un desgaste familiar, un desgaste a la corte e incluso arriesgarse a ir a prisión, es que el ministro Medina Mora habría preferido dejar su cargo 10 años antes de terminar su periodo. Aunque también la parte médica sea una parte cierta, porque según cercanos al funcionario, sus visitas al médico se volvieron recurrentes en los últimos meses debido al estrés que padece. Pues sí, con todo lo que trae, ¿no? Al final parece que también el error de haber acudido como invitado a la boda de la hija del abogado Juan Collado, el abogado de los priistas, de las estrellas priistas, fue la gota que derramó el vaso para Medina Mora y para muchos otros de los invitados a aquel polémico evento, sobre todo porque justo en esa etapa el Consejo de la Judicatura Federal ha iniciado una limpia de jueces y magistrados para acabar con el pase automático que permitía ejercer el cargo de manera vitalicia. Todavía la semana pasada el ministro Medina Mora festejaba el haber aprobado un criterio en la Corte que le daba de manera permanente fuero a los jueces de Jalisco. Quizá creyó que con ese precedente él también tendría fuero de por vida, pero hoy que deja la Corte está claro que festejó antes de tiempo. Esa es la historia de Medina Mora. Volvemos, ¿cómo la ve usted con el destino que pudiera tener el exministro Medina Mora? Ahora voy con otro tema, los perdones fiscales que reporta Fundar a nivel nacional. ¿Frente a qué estamos con los perdonados durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón? Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Infórmate a tiempo a través de las Mega Noticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Mega Noticias en diversos puntos de la nación mexicana. ¿Qué pasa contigo? Es que está muy buena la serie. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet XView y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView Televisión Interactiva siempre hay algo que ver. Regresa a tus canales en vivo hasta 48 horas. Pausa cuando estés ocupado y reinicia si llegaste tarde. Graba todo lo que quieras ver y disfrútalo cuando quieras. Encuentra series completas, capítulos de estreno y películas en más de 8,000 horas en tu tele o cualquier dispositivo móvil. Por solo 50 pesos más a tu mensualidad, disfruta la experiencia. XView de Megacable. ¿Ya lo usaste? Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón BOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Las tradiciones sonorenses deben conservarse y vivir en familia con harina preparada para tortillas caseras Los Gallos. Con solo agregar agua, se preparan riquísimas tortillas caseras. Del comal a tu mesa, con la harina para tortillas caseras Los Gallos.
Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, esto es A Fondo a través del 151 Mega Canal y también en proyectopuente.com.mx. 170,000 millones de pesos condonados a empresas, políticos, a artistas, a equipos de fútbol durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. ¿Cómo fue que se llegó a esta cantidad? La historia con Fundar, la organización que lo realizó. A ver, adelante con la información de qué se trata. Iván Benumea, ¿desde hace cuándo estaban litigando para que se diera a conocer? ¿Qué se dio a conocer? Y si es que hay por acá también sonorenses. Hola, muchas gracias por el espacio. Hace unos días se nos entregó a Fundar, como parte de un litigio que desde hace 4 años hemos llevado, la información sobre las personas a quienes se les condonaron impuestos del 2007 al 2015. Esta información involucra a cerca de 8,000 contribuyentes de todo el país, de todos los sectores. Hay personalidades del ámbito del entretenimiento, hay clubes de fútbol, empresarios, políticos, en fin, es una lista muy valiosa y a estos 8,000 contribuyentes se les perdonaron algo así como 170,000 millones de pesos, o sea, en promedio 2,000 millones de pesos. Hay otra lista que estamos esperando que involucra a los grandes contribuyentes del país, que son alrededor de 200 nombres, y a estas 200 personas morales, o sea, empresas, se les perdonó 100,000 millones de pesos, o sea, 500 millones de pesos en promedio a cada uno. En estas 200 empresas están pues el sector financiero, el pequeñísimo sector financiero de nuestro país, están pues los grandes corporativos, en fin. Esta lista, la segunda que te menciono, todavía no se publica porque este grupo de contribuyentes presentó juicios de amparo para impedir que la información se publicara. La buena noticia es que ya casi se resuelven estos juicios y se van a resolver en un sentido favorable para la transparencia. Estamos esperando que estos casos concluyan y cuando finalmente se nos entregue la información, ahí la publicaremos. ¿Fueron perdonados en no pagar impuestos? ¿Cuál fue el perdón fiscal? Lo que sucedió fue que en el primer año de gobierno de Calderón y en el primero de Peña Nieto, el Congreso, en complicidad con la Presidencia de la República, diseñaron e implementaron amnistías fiscales, o sea, condonación masiva de impuestos. Tú podías acceder a una página de internet, llenar tu información y recibir un perdón. El problema de estas amnistías es que trataban igual a todos los contribuyentes, a un contribuyente pequeño y a un contribuyente grande. Esto puede parecer muy lógico bajo la lógica de la igualdad, pero el sistema tributario de aquí y todos los países se rige por una regla muy básica, que es no puedes tratar igual a un grande contribuyente que a un pequeño y a una mediana empresa. ¿Por qué? Porque pues los más ricos tienen que pagar más y los más pobres tienen que pagar menos. Cuando sucedieron estas amnistías, se trató igual a un banco multinacional que a un pequeño contribuyente que apenas tiene para pagar su renta, y al final lo que sucedió es que a los grandes contribuyentes de este país se les terminaron perdonando impuestos y otro tipo de deudas. La información que nos entregaron contiene a una parte de estos grandes contribuyentes y aún estamos esperando que se nos dé la información sobre las 200 personas que te comentaba hace rato. Bien, por eso, no pagaron impuestos, pues, o sea, se les perdonó el pago de impuestos, esa es, ¿no? Sí, se les perdonó el pago de impuestos y otro tipo de deudas, porque cada contribuyente es una historia, pues, no sé, cada uno de nosotros que pagamos impuestos tenemos nuestra forma individual, digamos, de contabilizar y hacerle saber al SAT cuánto tenemos de ingresos y tenemos distintas obligaciones. Entonces, en algunos casos fueron impuestos, en algunos casos fueron multas, en algunos otros casos fueron las dos cosas.
Pero bueno, ahí está la información y pues invitamos a la gente que la consulte, que la analice, que la academia, los investigadores, la sociedad civil, los periodistas, pues hagan los cursos que crean necesarios. Yo no me he podido meter a ver si hay alguien de Hermosillo, pero me parece que sería buenísimo. Y pues eso es lo que logramos hace un par de días, que se entregara la información sobre a quienes se les explotaron impuestos, y ya en los próximos días también recibiremos la información de los 200 grandes contribuyentes de este país. Oye, es lo que te iba a decir. Ahí no, me dices, tendríamos que echarnos un clavado. O ¿está confirmado o no tienes confirmado que haya de Sonora o de Hermosillo? No me he podido meter, pero seguramente hay alguien por ahí. Ahora, la realidad es que estas condonaciones, amnistías, no fueron ilegales, todo estuvo en la ley. El problema es que fueron muy mal diseñadas precisamente por este efecto que te menciono, y bueno, ahí están los resultados. Se trató igual a los grandes que a los pequeños, y pues los más grandes ganaron como siempre. Sí, digo, porque a los pequeños sería bueno que algún pequeño le hiciera justicia, ¿no? No dudo que dentro de esa lista haya gente que le hizo la justicia a la revolución, como dice el adagio popular, pero aquí es que fue parejo y pues no puedes medir exacto a un monopolio, un consorcio, un corporativo que genera miles de millones al año a pues, alguien que genera 2 millones al año, ¿no? Por ejemplo. Es decir, eso es lo cuestionable. Entonces, se supone que es de todo el país. Si pudiera haber de Sonora, la cuestión es meterse un clavado. ¿Cuál es el link? Perdón. La información está en privilegiosfiscales.fundar.org.mx. Si googlean privilegios fiscales, seguramente será uno de los primeros resultados, y ahí está toda la información para que se pueda descargar. Privilegios fiscales, entonces como en Google, ¿no? Básicamente, sí. ¿Qué opinan de lo que han dicho Calderón? Bueno, y el mismo presidente, el expresidente Salinas y Calderón, ellos niegan esto. Bueno, le atribuyen que fue al SAT Hacienda, ¿no? No ellos. Se lo atribuyen al Congreso, pero bueno, todo el mundo sabe que la hacienda pública, o sea, las finanzas públicas las controla Hacienda. Entonces, esta medida fue avalada por Hacienda y fue aprobada por el Congreso de la Unión. Entonces, Calderón sabía de esto. De hecho, él propuso la amnistía durante su sexenio, y pues es también su responsabilidad, y también de Peña Nieto, porque ellos aprobaron, ellos avalaron que se implementaran beneficios para los grandes contribuyentes sin discusión alguna, sin justificaciones. En fin, fueron programas que nos afectaron a todos definitivamente. Uh-huh. Sí, por lo que veo. Pero según ellos no fue, bueno, según Calderón no fue con su consentimiento, ¿no? Calderón obvio se quiere barrer, no es la primera ni la última, pero me queda claro que es pues algo que le aprueban el presidente en turno, ¿no? O no debe estar desinformado. Sí, exactamente. Una de las características de nuestras finanzas públicas es que están controladas por Hacienda, y año con año eso sucede, es algo histórico. Entonces, lo que no aprueba Hacienda no pasa en nuestras leyes. Entonces, pues la justificación de Calderón es muy pobre y debería asumir completamente su responsabilidad. ¿Quién es el más alto y el más chico, por ejemplo? ¿Los que sacaba ayer Reforma, la lista de CFE, 13,995 millones de pesos? Sí, a CFE se le perdonaron multas, pero también a otro tipo de instituciones públicas a las que se les perdonaron multas, algunos municipios impuestos, bueno, otro tipo de deudas, y hay también grandes contribuyentes. Bien, pues algo más, Iván Benumea, de investigador de Fundar, quien llevaste este litigio durante 4 años para dar a conocer esto. ¿Cuál es el interés, para cerrar, de darlo a conocer, Iván? Nuestro interés era que la sociedad mexicana pudiera conocer los errores del pasado. Queríamos que la gente tuviera acceso a esta información, porque así como ya sabemos a quién contrata el gobierno, en qué gasta,
cuáles son los beneficiarios de programas públicos, pues cuando se condonan impuestos no había prácticamente ninguna información. Queríamos que esto se supiera y que se dieran este tipo de debates y sobre todo que comenzáramos a vigilar más cómo opera nuestro sistema tributario. Muy bien, gracias Iván, te agradezco mucho. A ti, un saludo. Los consentidos de Lolita, dice por acá. En todos los sectores de la vida nacional, industrial, comercial, deportivo, espectáculos, hubo beneficiados con perdones fiscales. Una especie de amnistía fiscal, ¿no? Bien, ¿y esto es legal? ¿Se puede hacer? Frente a qué estamos, vuelvo con un especialista en la materia para interpretar. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Las tradiciones sonorenses deben conservarse y vivir en familia. Con harina preparada para tortillas caseras, Los Gallos. Con solo agregar agua, se preparan riquísimas tortillas caseras. Del comal a tu mesa. Con la harina para tortillas caseras, Los Gallos. Oye, he llegado a un punto en donde yo necesito estabilidad. Tú te mereces estabilidad y velocidad. Contrata internet y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Con XView nunca volverás a perderte ningún detalle de tus programas favoritos. Si necesitas salir a recibir la pizza, no hay problema, porque puedes presionar el botón pausa y tu programa te esperará hasta que quieras continuarlo. Para reanudarlo, presiona de nuevo pausa y ya no serás esclavo del reloj, porque puedes ver cualquier programa desde el inicio sin importar a qué horas llegues. Tan solo presiona el botón Guide, selecciona el canal que quieres ver, después presiona la tecla OK y después selecciona la opción Ver desde el inicio. Con XView ya nada es igual. Disfruta de las mejores películas, estrenos y series completas cuando quieras, las veces que quieras. Para acceder, primero presiona el botón BOD de tu control remoto. Selecciona una carpeta y presiona el botón OK. Navega por el contenido y selecciona lo que quieres ver, presionando nuevamente el botón OK. Si tienes que salir, pero quieres continuar viendo tu programa después, puedes agregar un marcador para posteriormente seguir viéndolo donde te quedaste, ya sea en tu tele o en tus dispositivos. Con XView ya nada es igual. Paga tus servicios Megacable sin ir más lejos, en cualquier sucursal de OXXO de tu ciudad. Es rápido, fácil y se refleja inmediatamente. No te desconectes de tu diversión ni de tu internet. En Megacable ya nada es igual. Infórmate a tiempo a través de las Mega Noticias en punto de las 2 de la tarde, con enlaces especiales de nuestros compañeros de Mega Noticias en diversos puntos de la nación mexicana. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos en el último bloque a través del 151 en Mega Canal y también en proyectopuente.com.mx. Ernesto Farrell, él es especialista en temas bursátiles de economía para interpretar. ¿Fue correcto, fue legal lo que hizo el SAT en estas condonaciones millonarias a empresas, organizaciones, artistas a nivel nacional? Escuchemos. Bueno, mira, la condonación de impuestos no es, digamos, un obsequio gracioso del gobierno, ¿no? Muchas veces es producto de, pues, cuando te fijan una responsabilidad, el SAT pues, normalmente te pone recargos, actualización, etcétera, etcétera, una serie de conceptos con lo que tu deuda fiscal sube. Y cuando se llega a un acuerdo para pago de esa deuda, pues normalmente, como sucede, por ejemplo, en un banco también, o en un crédito mercantil, muchas veces en la negociación, pues se van quitando los cargos. Entonces, no forzosamente esta cifra escandalosa es una donación, una condonación gratuita, nada más así porque sí. Muchas veces es porque hay acuerdos de pago. Ahora, la parte más importante, porque estamos hablando de varios años, no es
no es algo, digamos, que haya sucedido en un mes. Y a su vez se tardó varios años en un proceso jurídico para que esta información se pudiera revelar. Yo todavía cuestionaría si este tipo de información debe revelarse o no. Porque pues precisamente por cómo se transmite en los medios, pues mucha gente puede salir dañada, o empresas pueden salir dañadas en su prestigio innecesariamente. La parte más importante es alrededor de 45 mil millones de pesos. Pues es una condonación a 10 entidades. De esas 10 entidades, 5 son del Estado. Es decir, hay más o menos unos 20 y tantos mil millones de pesos que se condonaron a entidades del Estado. Por ejemplo, el que sale en la lista con el mayor monto de condonaciones, CFE. Entonces, 13 mil millones de pesos. Bueno, y luego hay una serie de artistas y gente famosa, ¿no?, que tuvo también esas condonaciones. Esta cifra así se ve muy, muy fuerte, pero al final de cuentas hay de todo, y yo te diría lo más importante es que es producto de negociaciones de pago. Y pues ahora están poniendo una ley que prohíbe esas condonaciones. Pues me parece, digamos, el que está proponiendo eso, los legisladores que están proponiendo eso, creo que no tienen idea de la realidad de las cosas, de cómo funcionan la actividad económica, los negocios, porque muchas veces no es que los empresarios no puedan, no quieran pagar los impuestos, sino muchas veces son cuestiones que por la misma crisis o porque el gobierno no te pagó un contrato, a su vez tú no puedes pagar las retenciones de impuestos, pues claro que te defiendes y pues llegas a acuerdos para hacer esos pagos atrasados, y pues te tienen que condonar multas y recargos y actualizaciones, ¿no? Entonces, pues hay que precisar mucho, ¿no?, de a qué se refiere esta información. No es un regalo, en pocas palabras. O sea, no es un regalo, o sea, es parte de qué se puede resumir entonces. ¿Se puede hacer? Son acuerdos. Acuerdos para pago, para pago de impuestos. Al final de cuentas, y esta cantidad monstruosa que se ve de condonaciones, pues es que hubo pagos al fisco. Si no, no se hubieran condonado. Es decir, atrás de esa cantidad que se les perdonó, ahí es porque hubo pagos al fisco. Hay un monto mucho mayor de pagos al fisco, así es. De todos, bueno, se tendría que analizar caso por caso, ¿no? Pero es una práctica... La autoridad no tiene, si la autoridad fiscal no tiene cómo regalar dinero. O sea, no. Es acuerdos de pago, sí. Pero porque te digo, sobre una deuda te ponen multas, recargos, actualizaciones. Y eso es lo que te quitan al momento de un acuerdo de pago. Lo mismo que sucede cuando no puedes pagar un crédito en un banco. Bueno, pues te ponen los moratorios. Cuando llegas a un acuerdo de pago, pues te quitan los moratorios, ¿no? Para que se pueda pagar esa deuda, ¿no? Sí. ¿Y siempre se ha hecho esto? Sí, y me parece que es irracional quitarle la posibilidad al SAT de poder llegar a estos acuerdos de pago, ¿no? Que ya no se pueda condonar. Bueno, buscarán algún otro nombre para esto. O sea, lo que me quieres decir que está justificado, pues. Yo sí lo veo justificado, así es. Y es una práctica que debe permanecer. Debía de permanecer como funciona en el comercio o en la banca. ¿Funciona así en otros países? Sí, también. La gente lo puede ver desigual esto. Bueno, sí, es que como se transmite en los medios, te decía, se ve como regalos, ¿no? Y tú no son regalos. Son procesos que de alguna manera me dices fiscales que que de acuerdo a cada caso lo que pague el contribuyente se le perdona a otra. Se le puede perdonar las multas, recargos, actualizaciones. Así es. Aunque dice aquí la información, después de 4 años de litigio con el SAT, la organización Fundar, obtuvo finalmente la información de los créditos fiscales otorgados por esas administraciones.
Son empresas, industrias, hoteles, bancos, medios de comunicación, alcaldías, dependencias públicas y personas físicas obtuvieron el perdón fiscal de 274,000 millones de pesos entre 2007 y 2015, correspondientes a los gobiernos de Felipe Calderón del PAN y Enrique Peña Nieto. Y sí, hoy en la mañana decía Felipe Calderón que es el SAT. ¿No tiene nada que ver los presidentes en esto? No, sí, no. La autoridad fiscal. Plenamente. Así es la autoridad fiscal. Farmacéuticas, aunque pues tendríamos que ver si en realidad, por ejemplo, Juan Collado, entonces si los políticos o la misma Jacob Polensky de Morena, si se le perdonó 16 millones, ¿verdad? Fueron, se supone. Dice que pagaría otros 16 millones, se supone, en el esquema de que tú me dices, ¿no? Sí, o quizás más. ¿Y por qué se hace? ¿Tú lo puedes solicitar, por ejemplo, alguien que me escucha, tú lo puedes ir a solicitar? No, normalmente es porque el SAT terminó una deuda fiscal y vuelvo a insistir, y te pone sobre esa deuda, te pone recargos, multas, actualizaciones, o sea, te pone una serie de conceptos adicionales, infla la deuda. Entonces, cuando se llega a un acuerdo de pago, pues te reducen todos esos cargos adicionales. Esa es la parte más fuerte de estas condonaciones. Por eso, ¿pero se pide o es algo automático? Sí, es un acuerdo de pago, te digo. Que uno puede pedir, ¿no? Se debe tanto, ok. Quítame todos los cargos que me pusiste de más, con lo que inflaste la deuda. Ahora, ¿a cuántos meses vamos a pagar? ¿En cuántos pagos? No. Entonces, en ese momento, pues sí te hacen esa quita, ¿no? De cargos. Ese es yo te diría, el caso más frecuente. Muy bien. Pues ahí está tu valoración. ¿Algo más, Ernesto, que quieras agregar, que nos hemos preguntado al respecto? Pues no, por pronto no. Muy bien. Gracias, Ernesto Ferri. Te agradezco mucho. Saludarles y gracias por la oportunidad de platicar con tu auditorio. Que pase excelente fin de semana, que descanse. Les recuerdo, suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puente. Sí, usted nos puede ver desde las 6:30 de la mañana en YouTube de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente. Tiene internet, tiene página, tiene aplicación móvil, tiene iPhone, el Apple Store, tiene Android en Google Play. Baje la aplicación y nos puede seguir. Y suscríbase a proyectopuente.com.mx, 6622-211136, el WhatsApp para que nos mande sus temas, comentarios y seguimiento. Que pase excelente fin de semana. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.